tardes, disculpen la tardanza. Creo que, como decíamos, esto no pasaría en Japón o en Alemania, pero bueno, estamos en la ciudad de la esperanza. Gracias por su apoyo a los que están echando la mano ahorita. Bueno, continuando con esta serie de conferencias respecto a Tlalpan, hoy en este orden cronológico se hablará, tenemos como invitada a la maestra Yolanda Dolores Terán Trillo, que es autora de un libro sobre el molino de Ostotome, que es el que está aquí en Fuentes Brotantes. Siendo que la cronología, la semana pasada tuvimos la arquitectura del siglo XIX y hoy nos abocaremos a las industrias. Le agradezco mucho su presencia, que haya aceptado la invitación, y a nombre de la delegación de Tlalpan y Voz de Tierra Firme, pues les damos la bienvenida a todos y vamos a comenzar. Hablamos un poquito fuerte porque no tenemos micrófono. Bien, antes que nada les agradezco mucho que siendo último viernes de mes y siendo quincena, me hagan el favor, el honor de estar aquí para tratar un tema que ya de por sí el título es un poco árido. Hablar de industria, inmediatamente pensamos en máquinas, pensamos en mineros, pensamos en naves, y es cierto. ¿Qué es la industria? La industria es un proceso que se da para que a través del movimiento de máquinas se procese materia prima y se transforme en activos. Y esos mecanismos a través de la industria pues van a ser sellados y van a permitir que el trabajo sea más ágil. Para nosotros poder hablar de qué pasa en México y en concreto en Tlalpan del siglo XIX, pues debemos de tomar los antecedentes. Hablar de industria es hablar de la revolución industrial. Y la revolución industrial amalgama varias revoluciones en sí, por una sencilla razón. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que va a cambiar y por qué cambió, veremos que va a afectar a muchas cosas. La revolución industrial se va a dar en Inglaterra. Se va a dar, digamos, en época muy temprana, en el siglo XVIII. ¿Y por qué se da la revolución industrial en Inglaterra? ¿Por qué sale? Porque tiene muchas condicionantes, muchos factores que le van a ayudar. Uno de ellos principalmente va a ser su ubicación geográfica. ¿Qué pasa? No se ve, pero bueno. Si quieren apagar luz, un poco de luz. No quiero arriesgar. Bueno, entonces, Inglaterra está rodeada de mar. Recordemos que son muy buenos para navegar, ¿sí? ¿Se acuerdan de Raleigh, de Pirata, todos esos que empiezan a surgir en el siglo XVI, desde los albores del siglo XVI? Todos ellos van a fortalecer la economía de Inglaterra. En ese plano que estamos viendo es el siglo XIX y se ven todas las colonias que fue acumulando Inglaterra y que para el siglo XIX ya no. Entonces, ¿qué es lo que sucede con que se conocida como primera revolución? Algunos historiadores lo llaman la primera revolución de la agricultura. Cuando el hombre descubre la agricultura y se vuelve sedentario, se empieza a sembrar, ¿qué es lo que pasa con la población? ¿Sí? Es lo mismo que va a suceder con Inglaterra. Al tener la garantía de la solvencia económica, empieza a aumentar la población, y al aumentar la población, ¿qué sucede? Aumenta la demanda de productos, y al aumentar la demanda de productos, pues entra en función la economía. Entonces, por eso es que son muchos factores los que van a entrar. Va a entrar, se le llama la revolución agrícola, la revolución económica, la revolución social, ¿sí? Todos esos factores van a entrar. Regresemos a Inglaterra porque va a ser nuestro tiempo. Inglaterra, una vez que ya aumenta su población, ¿sí? Pues empieza con la necesidad de incrementar su producción. Y lo primero que va a hacer es que empieza a tener problemas con sus productos internos, y uno de ellos va a ser el algodón. Usted sabe que los ingleses siempre han sido muy propios y muy preocupados por la vestimenta. En Europa lo que predomina son los paños de lana. ¿Por qué? Pues porque la lana, los borregos son más fáciles de criar en climas fríos,
¿sí? Y el algodón es más delicado, requiere de climas cálidos. Entonces el algodón que toma Inglaterra es el de su colonia hindú, ¿sí? Pero pues Inglaterra asuman y toman en consideración la historia que después vamos a hablar porque es muy parecida. Inglaterra explota y explota y explota la producción hindú, pero la destruye. Empieza a poner impuestos, acciones, ¿y qué es lo que hacen los hindúes? Pues empiezan a ya no tener mucho modo de producción, las importaciones van subiendo de precio y entonces en una zona aledaña a Liverpool, que es Lancashire, hay un grupo de señores decide, son industriales, estamos en la propia industria, se trabaja el algodón de manera muy lenta y deciden convocar y invitar a ver quién diseña máquinas o qué inventan para que la producción a base de la rueca y de la lanza se simplifique y empiezan los ingredientes. Por eso es que la revolución industrial arranca con los textiles, ¿sí? Por el problema del algodón, ¿sí? Inglaterra pues tiene que sobrevivir. Entonces empiezan a surgir por ejemplo, James Gabres diseñó una máquina para hilar, él era carpintero tejedor. Después va a venir otro diseñador de pelucas, ¿sí? Que también va a inventar otra máquina para hilar más rápido, ¿sí? Pero todos estos fenómenos, todos estos inventos, en realidad no van a adelantar mucho, sino hasta que en Estados Unidos Eli Whitney va a inventar la máquina despenitadora de algodón. Entonces, todo esto se va hermanando con la revolución del transporte. ¿Por qué? Porque para estar llevando y trayendo máquinas y la materia prima que ya se va a procesar más rápido, necesitan vías de comunicación. Y esta revolución industrial va a estar también muy vinculada y va a aglomerar también el hecho de que descubran la utilidad de los yacimientos del carbón vegetal. Y entonces empiezan, ya no nada más es la leña que hay que quemar, sino que ya tienen otra producción que va a ser rica. Y que hacen también el vapor, que ya es conocido cómo funciona, lo empiezan a aplicar a las máquinas, ¿sí? Y también en época muy temprana, ¿qué creen? Que aparece una fundidora de acero, los altos hornos, ¿sí? De fierro. Y entonces tienen ya fierro, tienen carbón, tienen la aplicación del vapor, y para el 19, ¿sí? Para mediados del 19, ya Inglaterra ha patentado y monopolizado las máquinas de vapor. Y se va, y es el boom de Inglaterra. Lo mismo sucede con los instrumentos agrícolas, ¿sí? Ya hay hierro, ya nos va a sustituir más piezas de la madera, ¿sí? Ya se modifican también los arados y todos esos instrumentos, ya hay más tiempo, porque ya se está agilizando la producción, y entonces se empiezan a dar cuenta que el barbecho, que es el proceso para dejar descansar las tierras cada 3, 4 años para que vuelvan a producir, pues que se puede acelerar con la siembra de ciertos vegetales que van a nutrir la tierra, ¿sí? Y así se empieza a dar la revolución agrícola. ¿Y qué va a pasar en el mundo? Pues que precisamente, ¿cómo vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer que la gente produzca máquinas? Y entonces, pues va a haber una hipocresía y se van a empezar a dar créditos. Y entonces yo te presto dinero, tú inviertes en máquinas, cuando tú recuperes, tú me das, y empieza el boom también de los bancos. ¿Y qué va a pasar también con la sociedad? Pues la sociedad va a ser un reflejo de todos estos adelantos que se están dando, y también va a empezar la sociedad a manifestarse de otra forma, ¿sí? Ya hay más requerimientos para mejor calidad de ropa, mejor comida y demás. La industria va a requerir de 4
uno va a ser zonas rurales. Zonas rurales, ¿por qué? Porque al irse transformando las herramientas, las maquinarias, todos esos insumos, piezas que se van requiriendo, se hicieron máquinas más grandes. Y entonces pasa la siguiente, por favor. Es ahí, ese ya la pero miren, es la producción rudimentaria del algodón. Este es en la India. Ahí vemos todavía las herramientas rústicas. Y eso estoy hablando del siglo XVIII. Cómo lo están desgranando, ¿sí? Quitando todo. Y entonces eso baja la producción de la demanda que ya requiere Inglaterra. Pasa lo siguiente, por favor. Aquí estamos viendo ya las máquinas. Las de arriba son máquinas que se hacen para diversas industrias, que son de Inglaterra, y la de abajo exclusivamente es una fábrica para máquinas agrícolas. Estas referencias aparecen en la historia de México Ilustrado. Ahí los pueden ver. Entonces, estas máquinas van a requerir espacios. ¿Sí? Ya no van a ser los tallercitos donde se concentraban los artesanos para trabajar de manera rudimentaria los productos. No, ya van a requerir espacios grandes. Por eso es que la industria necesita terrenos donde pueda expandirse. ¿Qué otra cosa va a suceder? Que todavía se está trabajando con la energía del agua. Todavía las fuentes son hidráulicas. Entonces tienen que estar cerca de corrientes. Esa es otra razón. Y el tercero, cerca de asentamientos humanos que nos proporcionen mano de obra. La cuarta es las vías de comunicación para poder transportar materia prima y el producto. La industria, la revolución industrial va a ser un atractivo enorme. En el siglo XVIII, la mayoría de pobladores ciudadanos ingleses vivían en el campo. Su producción era para autoconsumo, ¿sí? Ahí producían sus tejidos de lana, rasuraban a sus animalitos, la hilaban, la tejían con sus ruecas para uso personal. Otros labriegos que hacían, pues sembraban aceitunas y hacían su aceite, otros producían su trigo para su pan, era el autoconsumo, ¿sí? Pero casualmente, fíjense cómo se van dando los intereses económicos de todo esto. A mediados del siglo XVIII, ahí en Inglaterra se publica una ley donde se prohíbe ya la posesión de tierras comunales. Ya los pueblos no pueden tener tierras comunales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al quitar las tierras a los campesinos, que están surgiendo las fábricas, que van a decir, pues me voy a las ciudades y voy a trabajar en las industrias. Vean cómo todo se va enlazando. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro México mientras Inglaterra está viviendo su revolución industrial? Pues en México da la posibilidad que estamos todavía en el periodo virreinal. Todavía estamos bajo la corona española. Y si ustedes recuerdan la corona española, que también tiene muchas colonias y que también tiene sus ingresos de ellas, porque esos ingresos tienen que ver también con las revoluciones, pues a España no le conviene que México, sí, que Nueva España, que es tan rica por el clima que tiene y del agua, toda su geografía, pues la entonces empieza a no dejar que se produzca la seda, sino que se dieron aquí graneros y iban muy bien con la seda. Prohíbe la siembra de la oliva, ¿sí? Y así prohíbe el papel, todo tiene que ser importado. Pero, pues el algodón, ¿saben qué? Pues el algodón, los indios se visten con sus huipiles y demás, y pues también con las pencas del maguey, pues tranquilos, ¿sí? Es una producción que va creciendo. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros nos vestimos con paños, estos indios, pues con eso tan caro, tan duro, tan rústico, y el virrey de Mendoza, el primer virrey de Mendoza, que es Antonio de Mendoza, va a traer, ya en la corteza había traído borregos, pero va a traer al borrego merino, él es el que lo introduce. Entonces
decirse ya formal, ¿sí? Y con ellos los batanes, que los batanes necesitan el agua para golpear los paños y darle la calidad que necesitan. Todo eso está pasando aquí en México, pues ¿qué sucede? Que todos los tejedores, los barreros, los artesanos, ¿sí? Van a formar gremios, ¿sí? Y en el campo lo mismo que pasa en Inglaterra está pasando aquí también, ¿sí? La gente del campo, los campesinos, trabajan y producen para su autoconsumo y tejen para su autoconsumo. Pero también hay los comerciantes muy hábiles que van y cuando ven a familias necesitadas, dicen: yo te doy materia prima, yo te presto la rueca y todo, tú ibas, yo te voy a comprar las piezas, yo la voy a vender. Y por decirles algo, si la pieza salía, no sé, 50 centavos o monedas, en 3, 4 monedas, ellos les daban una y era la ganancia. Entonces la explotación estaba igual que llega un momento en que tratan de establecer el control de que ven que ya es un mercado muy fuerte, empiezan a marcar impuestos y todo, ya van los obradores y los obrajes también, o hay otros que se les llaman trapiches, según la calidad del producto que se elabora en ellos, y no hay el suficiente control. Eso está sucediendo a mediados del siglo XVIII. La que sigue, por favor. ¿Sí? Pero, digo, eso está sucediendo en el siglo XVIII, pero pues empieza la inquietud de que ya son muchos años, de que estamos bajo predominación, surgen los problemas en España con la Constitución de Cádiz, y entonces en México se aprovecha el momento, vamos a empezar nuestra lucha y vamos a tratar de ser independientes. Bueno, ustedes ya conocen, finalmente las luchas terminan por entrar el ejército trigarante, que ahí lo tienen, y pasa, por favor. Y bueno, esta de migrantes es la forma rústica en que se trabajan los paños de mano. ¿Sí? Cómo se tiene que lavar, cómo salía la creolina, cómo se tenía que tardar, y finalmente aquí ya estamos viendo que los españoles están los telares de pie, pero aquí era el telar de cintura, y muchos hasta la fecha se sigue usando en algunos lugares. ¿Qué sigue, por favor? ¿Sí? Bueno, vemos que finalmente se logra la independencia y Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que son ideas liberales, pues tenemos que hacer algo para que nuestro país sea otra vez productor. Ya hay el conocimiento de lo que ha sucedido en las otras colonias. Estados Unidos ya también tiene auto económico y dicen: vamos a subir la industria. Y pues, ¿cuál es la industria que van a promover? Pues la textil, ¿sí? Y empiezan a tratar de resolver los problemas inmediatos. Uno de ellos va a ser el transporte. Volvemos a lo mismo, el transporte, la economía, todos los dineros. Este es el transporte, vamos a hablar de los dineros. ¿De dónde vamos a conseguir dinero si nos dejaron sin nada? ¿Sí? 300 años no nos permitió crecer. ¿Sí? Lo poco que había se fue en equipar ejércitos y luchar aquí y allá. Obviamente que las guerras de independencia afectaron los campos, ¿sí? La agricultura también estaba muy deprimida. Entonces, no se logra eso hasta que va a llegar Anastasio Bustamante. Hacia 1830, Anastasio Bustamante tiene a un ministro que es la maravilla, que va a ser Lucas Alamán. ¿Sí? Lucas Alamán, gracias. No estoy leyendo. Lucas Alamán va a ser esto. Y entonces Alamán, ¿qué es lo que hace? Funda el Banco de la Vida. Funda el Banco de la Vida, ¿sí? Porque si aquí no tenemos tecnología, obviamente que no tenemos técnicos que las produzcan. Entonces todo eso se va a tener que importar. ¿De dónde? Pues de Inglaterra, que es mejor, de Estados
recordamos que necesitan estas primeras industrias el agua para trabajar, ¿qué negocios había aquí en México que trabajaban con agua? Los batanes. Y entonces mis empresarios voltean a ver dónde está. Y la primera sociedad que se funda es la Compañía Patriótica Mexicana, y que también ahí tenemos que ver con otra profunda ceremonia antuniana en Puebla, son de los primeros, son los albores de esta industria. Y entonces hay un técnico que es McCormick, y le dice, uno de los integrantes de la comisión de la Sociedad Patriótica Mexicana, que pertenece al comité, a la junta directiva del Banco de Arena, y es de las primeras sociedades que les presta capital. Y entonces esta Compañía Patriótica Mexicana le pide a McCormick que busque un lugar donde establecer su fábrica. Este señor se dedica a ver los modelos que hay en el Tabú, y llega a un molino que está perdidito en una loma, ¿sí? Que se encuentra en una ciudad que en 1827 le dan ese rango que está. Y entonces va y visita ese lugar que está en una loma que se conoce como Loma de Tochico, y ve que tiene unas pendientes fabulosas, y que hay 3 pendientes. Y va con los asociados, con los socios, es decir, hay un lugar en claro, que son unos molinos, ya no trabajan, pero que tienen la infraestructura y puede ser aprovechada. Y rápidamente se fue. Y entonces viene el análisis de por qué Tlalpan va a cumplir con esos requisitos y por qué. Obviamente que los capitales de inversionistas no van a concentrar su inversión en un lugar donde yo creo que aquí es. No. Se hace el análisis y ven que precisamente donde están los molinos, pues tiene un abasto de agua que puede ser captada y garantizarnos la fuerza requerida para las ¿Y qué son pues los manantiales? Y nada más y nada menos que los molinos del que fuera el pueblo San Agustín de las Horas, que Dios no se llama Plata, como ustedes saben, ¿sí? Pues tienen el manantial con una fuerza de agua, que pues si movía 3 molinos, pues mis maquinitas capto más en la presa, aunque les quitan los demás, no importa, y yo tengo suficiente agua. Por otro lado, está cerca de varios, ya hay asentamientos, ¿sí? Está el de la Santísima, y está que era el más poblado. Ajá, y está el otro que es el del Calvario. Ese, pues ahí tengo para la boca barata y concentrada. Por si queda poco, queda cerca de la ciudad, y la ciudad tiene una vía que la vincula directamente, que la vincula directa a San Francisco. Sí, miren, no se ve bien, pero ahí está claro, de este lado, en esta ciudad de México. ¿Sí? Entonces, hay una vía directa, pues, también con eso. Y además, ¿sí? Los molinos, en el medio donde se ubican, ¿sí? Están muy escarpados, pues también puede crecer un cambio. O sea, el sitio me reúne los 4 requerimientos. ¿Sí? Y entonces, pues se empieza a construir en 1830, con Silvia de Préstamo, se empieza a construir la fábrica de hilados y tejidos, así se llama, la fábrica de hilados y tejidos de Plata. ¿Sí? Pero en ese periodo, pues ustedes saben que continúan las luchas entre liberales y conservadores, proyecto Bustamante, conservador. Entonces siguen las luchas y los accionistas de la Compañía Patriótica Mexicana
empiezan a vender sus acciones. ¿Sí? Y llega un momento en que las acciones quedan a nombre de un solo propietario, que va a ser Cayetano Rubio. Y Cayetano Rubio, como ya no tiene tantas acciones, ¿sí? ya todas las fue comprando y es único, le va a cambiar la razón social. Y para 1850, él es el que le pone el nombre de la fama montañesa. ¿Sí? Hasta 1850 se llama fama montañesa. Entonces, pásale, por favor. Ahí vemos todas estas fotos, ustedes ya las conocen mucho. Oye, traen muy pocas. No sé qué está ahí. Es el plano, es un plano, es el plano de 2016. Es de los planos más antiguos. El fomento de economía. Sí, es del 16. Ese ya es de las hijas, ya cuando lo venden. Pero bueno, ahí vemos, ya que está tapado, el nacimiento del manatí. ¿Dónde está? Y si ustedes se portan bien y consiguen, y mueven palancas, les abren las puertitas. Miren, yo les juro que el día que yo vi esto, un poco faltó para cambiarlo, ya ven, por una sencilla razón. Este manatí es el que es España. ¿Sí? Y en el Pico del Águila, ahí hay varios laboratorios Atlánticos. Tú conoces, Toño, el otro que encontraron, ahí que está todavía por fuentes flotantes. Otro, claro, metro grabado. Sí, un grabado de claro que está ahí en piedra. Entonces, el agua sigue saliendo, y el agua trae a ver por los arroyitos. Ese es donde está. Bueno, pásenme. La fábrica sigue pasando, no me voy a entretener en nombres de ellos, ahí está publicada. Estas fotos están ya también publicadas y también tú las tienes en el archivo de la fama montañesa. La fama montañesa, Cayetano Rubio le invierte mucho capital y duplica los usos y empieza a producir. Cayetano Rubio es un hombre muy audaz, español también, muy audaz, que se mete al monopolio del algodón, y está el monopolio de la sal, tiene negocios de todo en toda la República. Y entonces, estas fotos ya son posteriores. Estas ya son de 900. Sí, ya son posteriores, inclusive posteriores a Sáenz. Esas ya son de los 30. Y ahí ve que la vestimenta de ese. Bueno, inclusive en esa foto ya le quitaron esto, lo que es el jardín, que todavía está ahorita. Digo que ya no está ahorita, ese jardín levanta la otra, ¿no? Bueno, el caso es que, pues Tlalpan ya va bien, pero resulta que hay la motivación, el gobierno empieza a mover el interés de inversionistas porque no hay papel, y el papel se requiere. Entonces surge un señor llamado Guillermo Berger, que pues viene también a su recorrido y le gusta la hacienda de Peñafort y la va a comprar. Se la va a comprar a la señorita Facuaja, una de las familias que ya vienen al momento del diabólico de la empresa de los Facuaja. Entonces ella se la vende a Guillermo Benfield. Guillermo Benfield ya tiene la experiencia porque ya tiene el molino de Belén. Y entonces Benfield decide hacer una fábrica de papel. ¿Sí? Empieza por su fábrica. Una de las motivaciones es que a todos le quitan lo exoneran impuestos de materia prima y eso. Benfield trabaja y hacia 1850 que 45. no. Hacia 1800,
ver aquí mi nota, luego se me olvida. Hacia 1862 él la tiene. Y resulta que estamos con los problemas de educación y todo esto. Entonces se empieza a escasear la materia prima, que es el trapo. El papel se hace el trapo. Y el señor decide adaptar una parte de la fábrica para poner telares, la visión de los industriales. Y entonces empieza a fabricar su propio trapo para su fábrica. Pero, pues también está en esos negocios cuando decide comprar él tiene también la fábrica de San Fernando. Él compra, recuerden que la Peñapobre, casa de Peñapobre, es donde La fama. de la fábrica. La fama. Es como está ubicada, son las fachadas. ¿Por qué traigo esta imagen? Porque cuando yo en el texto ordenado del siglo blanco, ¿sí? La Tlalpan, dentro de sus encantos, era que pues tenía sus casonas, ¿sí? Esta precisamente era la parte, si ven esa cascada, ¿sí? En determinadas épocas, mucho anterior a esto, dice, y todavía pues decían que había épocas en que se llenaba de ahí agua, y eso tú lo debes de saber mejor que yo, Toño, y que ahí se llegaba a formar un estanque. ¿Sí? Es donde ahora está el Aurrera, donde están las Insurgentes. Y bueno, pues también recordarán que en esa época estaba la feria, estamos en las fiestas, y que el distinguido Santana venía aquí a jugar con los gallos. Pásame un poco. Bueno. En la época esa que les estoy narrando, de que es cuando se vende la parte del rancho de la Merced, que pertenecía también a Peñapobre, para hacer la fábrica de San Fernando, que la va a fundar también Benfield. Miren, esa era la distribución que había. Y precisamente viene de todo lo que nos van a quitar. Aquí está cuando se iza por primera vez otra vez la bandera nacional. Pues todo eso vuelve a afectar la economía. ¿Sí? Entonces Peñapobre, vamos a regresar, que la venden en 1845, ¿sí? Y que en 49, pues como escasea, la hacen telar de tela, perdón, Benfield mete unos usos, ¿sí? Pero la fábrica sigue cambiando de dueños y la fábrica de Casimires, miren, vean la fecha del plan, de 1855, que ahí se ven ya ubicadas perfectamente muchas fábricas. ¿Por qué? Porque eran muy importantes. Ya morían mucho de problemas. Pasa de todos, ¿no? Y también hacia 1869, ¿sí? Empieza ese 61, si no me equivoco, y son planos donde apenas se habla de la traza de la línea. La fábrica de Peñapobre sigue cambiando de dueños hasta que en 1824 pasa a ser de la familia Luis. Miren, hay periodos muy importantes para las fábricas. Si bien para la fábrica de la Fama Montañesa fue importante, fue importante Cayetano Rubio, el más importante va a ser ¿quién? Don Ricardo Sáenz. Don Ricardo Sáenz. Ricardo Sáenz Gutiérrez. Don Ricardo Sáenz Gutiérrez la compra en 1875, ¿sí? Y es el que le vuelve a dar otro auto. Después les digo por qué son importantes estos personajes. No me quiero mucho meter a la historia, que aquí la traigo con mis fechas. De por sí es difícil la arquitectura industrial. Bueno, entonces todo
están las máquinas para hacer papel. Ya, todavía están las de dos tinas y todavía se usan los ratones. Estamos hablando ya de principios de finales de principios del 19. ¿Sí? Ahí están, todavía estaban esas repúblicas y hay descripciones. Pasa. Miren, este plano nos está marcando todo lo que era Peñapobre con su rancho, donde está ahí, donde estaba también el rancho de la Merced, que es donde se establece la fábrica de San Fernando, y aquí está esta parte que se ve abajo, es lo que era del Tochillo y lo que perteneció a la fábrica de la fama mundial de San Fernando. Pásale todo eso. ¿Qué dice ahí? Bueno, esto es un plano muy bonito donde se ve que Peñapobre no tenía el manantial tan grande que tenía la fama montañesa, pero tenía dicen que 13, otros que 11, ahí se registran los manantiales, pero además colindaba con el río, entonces tenía suficiente agua. ¿Sí? Y cuando vende el rancho de la Merced, ¿sí? Peñapobre le suministra el agua a San Fernando. ¿Sí? Cuando Benfiel vende San Fernando, Benfiel cobra o suministra el agua. Bueno, eso es lo que va a pasar con San Fernando. Miren, resulta que la fama montañesa pasa por muchos dueños, pero finalmente va a cerrar sus fábricas, es la más longeva, va a cerrar sus fábricas ya hasta el siglo XX. Después tenemos, pasa por favor, todo esto es de Peñapobre. Miren, vean la arquitectura de Peñapobre, la fama montañesa, cuando la compra Ricardo Sáenz, que les menciono, que es al año siguiente de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz también le da mucho auge al capital extranjero, sobre todo al francés. Y Ricardo Sáenz va a transformar, ya no les di tiempo de ver las fachadas, pero las fachadas las va a cambiar y les va a dar el toque afrancesado. Y con lo que ya había, la fama montañesa va a quedar con un toque que necesita. Esta fábrica, la de Peñapobre, va a conservar la arquitectura del siglo XIX. Ahí están las chimeneas que hacen posteriores, miren, esta mujer también, ahí se veía lo que ya en esa fecha que marco ahí, 1996, es lo que se pudo rescatar de la información que había de los planos. Para eso ya obviamente ya estábamos terminados. Pásale, por favor. ¿Qué es esto? Es el plano de 1955, donde están las pocas manzanas de plata, donde se ve precisamente también cómo pasan los ríos y demás. Sigan. Esta es la de San Fernando, la de Casimires. Y la fábrica de San Fernando tiene también la arquitectura que bonita. También es del 19. La de San Fernando es de piedra. Sus marcos de cantera y todos los techos no usamos. Pero la de San Fernando va a conservar una arquitectura muy original. A pesar de ser del 19, San Fernando no se va a alinear como todas las demás fábricas y demás casas, de manera, nos va a alinear a las calles y callejones del pueblo que hay ahí, que es el de San Pedro Apóstol. Ahorita voy a hacerse esa relación. Hace una fachada chavada. Si tienen la oportunidad, vayan a ver. Es una arquitectura bonita. ¿Sí? Ahorita se dice, pero bueno, pasa todo. Entonces, estas van a ser nuestras 3 fábricas que van a sustentar la economía del siglo XIX en Talca. Pasa todo. San Fernando, que es de Casimires, ahí están los planos. San Fernando, que es de Casimires de lana. La fama montañesa, que es de hilados y tejidos de algodón. Y Peñapobre, que es de papel. En un momento también, San Fernando, es que cuando tiene auge el algodón, pues también voy a producir tejidos de algodón. ¿Sí? Después ya Peñapobre deja de producir plato y vuelve a producir papel. La que nunca cambia va a ser la fama montañesa, esa siempre va a producir algodón. Pero, ¿qué pasa con la fama montañesa? Todo esto va a
haciendo simultáneo, por eso ven que brinco de un lado a otro, porque las tres, a pesar de ser la misma época, van cambiando de razones sociales, de maquinaria, ¿no? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, la arquitectura industrial no es como la religiosa y aún la civil o la militar. La arquitectura religiosa va cambiando, evoluciona con la tecnología y con los capitales. Porque puede haber tecnología nueva, pero si no hay dinero, no se modifica, ¿sí? Y si hay dinero, pues rapidito. Y entonces tiro galerones o crezco galerones y demás. Y la fama montañesa, cuando la compran, ya los molinos están muy deteriorados y solo queda uno, el del medio. Y ese ahí lo conservan, ahí lo dejan. Y cuando Ricardo Sáenz crece, decide darle un uso a ese molino que está ya abandonado y lo hace taller de camisetas. Por eso es que también ese molino sobrevive. ¿Sí? Y mientras aquí también, pues me hago otras galeras, otras naves, y así van creciendo. Si observaron también cómo están en la toma de Peñapobre, la toma panorámica donde le sigue, miren, ahí está Cuicuilco, vean cómo está solo todo eso. Así escogían los terrenos. Esta no puede crecer mucho y se supone que probablemente su época también es efímera, porque cierra en 1900. ¿Sí? Esta fábrica, porque al hacerle en ese rancho, las demás fábricas, la arquitectura industrial crea encuentros, ¿sí? Nos crea con su monumentalidad remates visuales, cambia la arquitectura del paisaje, ¿sí? Nos hace lugares de encuentro y crea núcleos industriales. ¿Y cómo no va a crear núcleos industriales si necesitamos transporte, necesitamos carreteras? Peñapobre, ya en el siglo XX, pues el ferrocarril llegaba hasta allá, ¿sí? Y San Fernando pues tenía ahí la avenida que se llamaba la Avenida Pobre. Pasan a ser tan importantes todas y cada una de sus géneros, que San Fernando no crea núcleo industrial, ¿sí? Pero al barrio de San Pedro Apóstol termina siendo más conocido como barrio de San Fernando, ¿sí? Y la calle de Peñapobre cambia el nombre a calle de San Fernando, ¿sí? Peñapobre sí crea núcleo industrial, vamos a ver por qué. Y la fama montañesa también crea núcleo industrial. Son fábricas muy grandes y entonces igual la gente del campo empieza a emigrar y empieza a comprar, ¿sí? Y los dueños, don Ricardo Sáenz, que es el que la hace crecer más y que empieza a abastecerse de más terrenos, trae la mentalidad de los asentados. Y nos empieza a permitir que en ciertos terrenos, si se portan bien los trabajadores, me voy a prestar el pasarvir, pero las masas de obreros han ido creciendo, ¿sí? Y empiezan a levantarse protestas como en Inglaterra, porque no hay horarios de trabajo establecidos, ¿sí? Trabajan mujeres y niños que son muy explotados, ¿sí? Y los horarios son muy bajos. Y entonces resulta que, fíjense, por ejemplo en Inglaterra, ¿qué cosa sucede, no? Cuando viene la ley esta que tienen que dejar las tierras, muchos campesinos se ven en la necesidad de ir a dejar a sus hijos orfanatorios, porque no tienen para darles de comer, para mantenerlos. Y los orfanatorios, en algunos otros, se incrementa mucho la pobreza. Y entonces, para garantizar su mantenimiento, los venden a las fábricas. Y los venden como muy importados, ¿sí? Entonces los venden como explotados. Aquí también trabajamos, ellos también se desesperan. Pero bueno, entonces empiezan las protestas. Sin embargo, las fábricas ya tienen otro panorama para los obreros, ¿sí? Ya tienen horarios entrecomillados, ¿sí? Ya tienen una paga entrecomillada, porque el uso de las tiendas de rayas, aunque ya no se llama la tienda de rayas, sí se sigue usando en las fábricas, ¿sí? El abasto de, mira, yo te lo conseguí más barato.
Francia y en Inglaterra y luego en Estados Unidos, van a surgir unos pensadores, unos filósofos que se van a conocer como los utopistas. Y los utopistas se van a preocupar, ya no nada más como los inversionistas, en qué es lo que me está aportando mi fábrica, cuánto me está dando, cuánto se ganando. Ellos se van a preocupar por las condiciones de vida de los trabajadores. Por eso ven que también viene la revolución social. Entonces, estos utopistas, así, les voy a mencionar a dos, pasan por favor, a dos que son, hubo varios, pero estos son los que concretan su ideal. Uno va a ser el inglés, que aparece ahí, de Robert Owen. Robert Owen se vincula también con el negocio desde pequeño, con los textiles, y después se va a casar con la hija del dueño de New Lanark. Y entonces, la fábrica esta, el dueño anterior, su suegro, es de las mejores fábricas. Esta es la mejor fábrica. Porque es de las fábricas donde suceden menos accidentes de niños, hay menos muertos y menos son castigados y juzgados a la prisión. Esa fábrica. Él es de los propietarios más buenos. Robert Owen, que ya había tenido lectura y trato con otros pensadores, con otros utopistas, decide, compra con otros accionistas, le compra su suegro la fábrica y termina siendo el presidente del banco. Y él, su lema es: a mejor trato, mejor producción. Si yo tengo a mis trabajadores contentos, ellos van a trabajar mejor conmigo. Y entonces empieza a tener un contrato con los trabajadores, con los obreros, funda la vivienda obrera, establece la vivienda obrera en la fábrica textilera, prohíbe el trabajo infantil, les da educación. Claro que cuando empieza la vivienda obrera en estos lugares, pues tienen servicios comunales, no tienen luz, años después les va a dar la luz el fuego, cosas así. Y empieza a ser tan productiva su fábrica que se convierte en el ideal de la revolución industrial. Y es el ejemplo a seguir. Muere él, pero después continuó. Este es un francés. Este señor, él tiene otro concepto y él establece el ministerio, así se llama. Pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿sí? Igual les va a dar educación, les va a dar mejores alimentos. ¿Qué es lo que hace? Empezar a introducir en sus tiendas mejor calidad de alimentos, les restringe el horario para que se dediquen a su familia un poco más, ¿sí? Y les permiten que ya con el mejor ingreso usen mejor calidad de ropa. Entonces los obreros pues empiezan a sentir más realizados y efectivamente empiezan a cuidar más las máquinas y empiezan a aumentar la producción. Entonces, estos patrones, ¿sí? ¿Qué va a pasar en México? Esos ensayos de los ellos ya se empiezan a publicar, ¿sí? Y señores como Sainz, ¿sí? Como Bentley, que es inglés, ¿sí? Como otros industriales que son franceses, empiezan a ir. ¿Y por qué no? Viajan, ven, y a algunos les interesa, no a todos. Ya esto ya nos llega muy posterior, ¿sí? Ya nos llega en los principios del siglo XX. Pásalo. ¿Qué va a pasar con nuestra zona? Nuestra zona industrial de Tlalpan. Pues sí, sí vamos a tener fábricas, sí vamos a tener escuelas, sí vamos a tener todo esto. Se va a dar después, ¿sí? Esta es la unidad de viviendas de Peñapobre. De la Fama. Perdón, de la Fama Montañesa, ahí está la escuela. Esto es en la plaza de la Fama Montañesa. Tiene su kiosco, ¿sí? Quedan pocas casas, ¿sí? Y esa es la escuela. A un lado, ¿sí? Estaba
el local sindical, porque justo con estos momentos surgen las uniones de obreros y los sindicatos, que no termino. Esta es el caserío de Peñapobre. ¿Sí? Miren esta foto antigua, no está datada, se ve nada más una chimenea, pero vean cómo está el contexto. Pásale, por favor. Y San Fernando, también es de Peñapobre. Aquí está su capilla, sí, y estos son pues ya Plaza Cuicuijo. Miren. Sí, en un principio los servicios también van a ser comunales, inclusive Peñapobre todavía conserva los lavaderos. Ya cascaron de lo que fueron los lavaderos. ¿Sí? Todo esto se va a dar ya por la segunda, tercera década del siglo XX. Pasen. Este es un plano ya de los últimos, ya está urbanizada toda Tlalpan, y ahí se ve todavía la ubicación de las fábricas. Lo que nos queda de nuestra arquitectura industrial del siglo XIX. Es la última, ¿no? Bueno, pues nada más quiero terminar para decirles, concluyo diciéndoles que la fama montañesa, San Fernando cerró en 1900, la fama montañesa cierra, ¿cuándo cierra? 1998. Es la más longeva de 1998. Y Peñapobre en 1986. Sí, la verdad es que de verdad son muchos datos de nombres y fechas. Entonces, la más longeva es primero cierra San Fernando, luego va a cerrar Peñapobre, ya el último Montañesa. Las tres nos van a dejar un legado. ¿Sí? Si vemos la arquitectura de San Fernando, es muy representativa. Sus muros alcanzan la media vara castellana, 42 centímetros. De Peñapobre también, si los medimos, 42 centímetros. ¿Por qué? Por la época en que fueron creados. La fama montañesa, como se levanta sobre una arquitectura que ya estaba, los molinos, tenemos muros de una vara castellana de 82 centímetros, pero encima de todo eso, de la historia que nos da la fama montañesa, nos da un legado arquitectónico invaluable. Cuando levantan la fama montañesa y que viene McCormick y dice, esto tiene una instalación hidráulica que nos va a ahorrar mucho dinero, es porque el agua que traía del manantial, que era conducida por un canal y un acueducto, lo aprovechan, modifican el acueducto, porque el agua en lugar de ir así para los molinos, va a seguir así para la fábrica, pero conservan arcadas del siglo XVII. Ahí está. Y el molino del siglo XVII. Ese es el mayor legado que nos pudo haber dado. En medio de toda su historia, porque tiene mucha historia obrera, tiene que ver con las primeras huelgas que hay en México, y que hay un taller especial para hablar de lo que es el movimiento obrero. ¿Sí? Pero la arquitectura que nos van a dejar estas tres fábricas, que cada una en un mismo contexto, por temporalidad, se van a manifestar de manera diferente, siendo las tres del siglo XIX, es interesantísimo. No hubo tiempo, y además no es el tema meterme en la arquitectura, pero si nosotros vemos cubiertas, vemos muros, vemos aplanados, vemos material con que fueron construidos, sistemas constructivos, las tres trabajaron con agua, las tres fueron en terreno rural, ¿sí? Las tres fueron junto a barrios, sí, señores, pero cada una es única. Les agradezco mucho y espero que no haya sido monótona la conversación de lo que es la industria.
¿sí? Hay que aprovechar, tenemos así como que a dos personas que son las más doctas en esto de las fábricas en Tlalpan, la maestra obviamente Yolanda Dolores Terán, que bueno, tiene un libro al respecto, ahondado en el tema, y también por aquí tenemos al ingeniero Antonio Hernández, que es cronista de Espinosa Hernández. Y que, perdón, pero trabajó en la fama, por eso, así con esa sentencia que lo vi llegar, cerré mis... Mira, les voy a decir por qué. Sí, Les voy a decir por qué trabajo en muchas fábricas. No es porque quiera presumir, no, pero disculpen. Lo que pasa es que sí, la información de fechas y cuándo fulanito se fue de sultanito de permanente, eso a veces, por eso hay que traer el acordeón. Pero confieso, cuando vi a Toño, cuando vi a Tere, que también es cronista, cuando hablé con la señora que está detrás, que me dijo yo también vengo de un barrio, cuando vi a Ulises, vi personas de Tlalpan, cerré mis apuntes y dije, si algo trastabillo, aquí me sacan el apuro y así fue. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, pues aprovecharlos a ellos que tienen mucho conocimiento al respecto. Entonces, por favor, adelante si alguien gusta. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Flores. Estaban hablando de 13 fábricas. ¿Similar el producto de las 3 fábricas? ¿De 3 fábricas? ¿O diferentes? No, hubo una temporada cuando tiene el agua el algodón, que las 3 trabajan algodón, pero en esencia sí su producción es similar. La fama montañesa es hilados y tejidos de algodón. La fábrica de San Fernando es fábrica de casimires de lana. ¿Sí? Son palos. También llegan a tejer algo de alfombras que venden en el centro. ¿Sí? Y la fábrica de Peña Pobre es de papel. Pero lo bonito, lo interesante es que las 3 trabajan con fábricas. No se tiene la información porque volvemos a lo mismo. La arquitectura industrial ha sido muy castigada. Aparte de que la tecnología nos la va cambiando, hay pocos estudiosos de la Hay como 5 telares, grandes, pero que no lo usan. Mire, se supone que todo debe de estar inventariado, catalogado, pero a veces la arquitectura industrial es muy engañosa. Ahora les comentaba yo de un molino que me acaban de decir, me acaban de mandar fotografías, que está en Baja California. Ahí está. Vamos bien, hasta que un día dijeron, vamos a ver qué hay aquí. Resulta ser un molino. Y así pasan con muchas edificaciones. Pues ahí está, pues quién sabe. Ah, sí, tiene paredes muy altas. Tírenla. En la Magdalena también hubo un número de fábricas. Todo donde está todavía. ¿Alguien más? Adelante. Mira, a mí me tiene una inquieta, una investigación sobre las fábricas papeleras que se convierten en textileras y que obviamente, como dices, es para hacer el trapo es algodón, es celulosa. Entonces, no me cabe que sea así. ¿Qué? Sino que hay una tesis para antropología, un doctorado en antropología, Sí. que haga la conversión de Loreto, Peña Pobre, se convierte en hilandera, porque había hilanderas, no porque fuera a aprovechar el trapo, ya que la materia prima es la celulosa. No, ese ya fue posterior. Ya fue ya mucho después. El algodón tiene 95% de celulosa. Entonces, si no pensé en... Entonces, el trapo sí. es utilizado para el papel. Sí.
Entonces, hay esa tesis que hace la conversión de papelera a textilera y dice los kilos y toneladas de hilo que hacía para vender el hilo, no para aprovecharlo en el papel, porque ahí en ese momento Loreto dejó de ser papelera. Esa tesis lo dice y Sí. fechas, todo eso. Se llama Mario, no me acuerdo, es un antropólogo, es un doctor en antropología. Entonces, sí creo que el papel en un momento dado cambia, porque ya no se puede, alguna cosa sucedió, no lo hizo muy bien él. Pero al declarar que hace hilo para vender, y por cierto, no para tejer, porque no hay telares, aunque dice que hay telares, pero hay que estudiarlo un poquito allí. No, porque sí se convierte. No, de lo que yo te hablé de Peñapobre, que está documentado. Hay en el archivo, parte está en el archivo, ¿sí? Donde dice ahí que Benfield, ¿sí?, compra usos y los adecua para que no, eso es cierto. Pero fíjate, tú hablas de usos. ¿Sí? Los usos son los que producen el hilo. Sí. Y Pero telares. para producirlo hay que poner un baquete, unas cartas, unos inspiradores, unos pelotes, unos trósiles. Y no Ve quién lo hace. No cabe, es una No, fábrica ve bien. nueva. Ve bien, por eso te digo, porque sí está documentado. Inclusive ahorita me estoy acordando, aparte del libro de la AGN donde está documentado, conoces el libro de Hans Lenz. Y ahí él refiere que un tiempo la fábrica de Peñapobre, él marca 3 años, fue precisamente de trapos. Y porque Benfield adapta un local, un espacio para usos y telares, para producir su trapo, por la escasez que hay. Ya después la quita y sigue siendo todavía. Como digo, del siglo XX, 1932, si ven una foto de Peñapobre, hay muchas mujeres. Mi mamá nació en 900 y más o menos en 16 quiso trabajar en Peñapobre. Y le dijo el empresario, ella dice que Alberto Lenz, pero no debe haber sido Bob, otro empresario. No, aquí no puedes trabajar, que eres muy joven y el trapo te va a hacer mal, tiene que venir gente más adelante. Sigue trabajando trapo. En 1932 hay una foto y hay muchas mujeres, trabajando el trapo, o sea, lo seleccionan, lo separan, lo utilizan para trabajar. Entonces, no cabe allí la que se convierte en Loreto, y de hecho está muy claro, Peñapobre siempre fue la pelea. Sí, inclusive viste las fotos de las máquinas que presento, precisamente el trapo lo tenían que pudrir, se tiene que pudrir para poderlo trabajar. Ya separados, Sí. ya se procesan. No, pues luego platico y me pasan los datos. Muchas gracias. Hay muchas cosas interesantes en todos los planos. Fíjate, hay un plano de 1929 que la vía del tranvía, es 29. Ya en 900 cambia el tranvía. El tranvía llega por San Fernando hasta La Peña. Y la otra vía que fue la que conocimos nosotros es la vía que va por el hospital civil y la iglesia, por ahí, y llega a un costado de Peñapobre. Esa fue la que conocimos, la foto que está ahí de este lugar. Sin embargo, la vía nada más se ha trazado en un plano de 1919 que conociste. De ahí, de Peñapobre, la calle se llamaba Peñapobre, no se llamaba San Fernando. Llegaba al centro de San Fernando y para la estación se llamaba Pino Suárez. Después cambió todo eso. Pero lo curioso es que esa vía, y aquí cuando dices, nos mostraron una foto del mero centro de San Fernando, donde están las dos vías. Una ya está cortada, la otra que te habla que va por hospital civil, llega a Peñapobre. Sí, fíjate que afortunadamente hay mucho material fotográfico que se ha rescatado de ella. Hay más planos, pero vale la pena estudiarlos y mostrarlos, ¿verdad?
¿Alguien más que tenga una pregunta antes de despedirnos y cerrar ya estas charlas? Pues más bien una sugerencia, que comprometa a la delegación que finalizando el taller y las conferencias nos lleven a hacer el recorrido por todos estos Que nos hagan un paseo de cantinas por tal, cuando vayamos a la ciencia. Sí, sería una buena idea, ¿no? De hecho, Tere, por ejemplo, luego organiza eventos, Ulises, ¿no? Recorridos por Tlalpan, también si gustan seguir su página de fotoguía, ¿no? Recorridos, hace este tipo de recorridos, ¿no? Por varias zonas de Tlalpan, no solo de Tlalpan, sino pues, del país, ¿no? Entonces, ahí pueden seguirlos y sí hacer ya un recorrido con personas que conozcan de los temas. Pero sí, ahorita pues ya es noche y bueno, pues este es básicamente el ciclo de conferencias. Bien, nada más una observación. ¿Pueden ver esa foto? Esta pirámide que está en la curva, este es Insurgentes. Se está estrenando la fábrica de celulosa, la que ven de este lado, la chimenea más grande es celulosa. Esta pirámide, lo que queda de esa base piramidal, tiene la barra de aquel lado, así, la libra. En cambio, ustedes la ven ahora, la barra, hacen de cuenta que ya es de Peña Pobre o de la nueva empresa, ¿no? Porque tiene árboles plantados allí, ya están creciendo allí, según todo lo que ven sembrado aquí en gente, lo hicieron ellos, todo es alcanfor, y ahí también tiene. Y obviamente, como está dentro, ni quien diga nada, ¿no? Ni quien invertir, ni quien diga nada, ¿no? Pues, perdón, yo sé que no es el tema nada, pero puedo tomar el tema que menciona el ingeniero Espinosa para crear un poco con respecto a ese montículo que mencionas. ¿Sí? La delegación justo acaba de recibir la autorización hace unas semanas del INA y el recurso para contratar a algunas personas que trabajan justo en la limpieza. Es Culhuico C, así lo tiene catalogado el INA como Culhuico C. Es un basamento circular de 70 metros más o menos de diámetro. Está dentro del Parque de Loreto Peñapobre, ¿no? No pertenece a la parte de SLIM, sino que es de la delegación. Entonces, con el INA ya hicimos varios recorridos, hicimos un proyecto para poderlo recuperar, incorporarlo al paisaje urbano. En un segundo momento se pretende quitar la barra y poner tubos que pudieran, o bueno, un barandal, digamos, para que pudiera observarse desde afuera. Cercarlo, ponerle cédulas informativas. Los arqueólogos, Felipe Ramírez, que ya estuvo acá, está también tratando de que le autoricen una temporada de excavación para hacerlo paralelo a la limpieza. Obviamente los árboles no se pueden retirar porque comprometes el material arqueológico, ¿no? Entonces ya hicieron raíz, son árboles. Aparte hay ahí águilas, ahí se va a hacer también levantamiento de fauna y flora, que ya son habitantes de ese espacio. Entonces se va a desmalezar, se le va a quitar toda la enredadera que ya le invadió, se van a chaponear los árboles y se va a dejar como, de hecho es una maravilla. Uno no se puede subir, bueno, está ya tratando de acercarla, pero se le ven esos niveles que le ven ahí de etapas de construcción, se le observan entre la maleza, ¿no? Entre el pasto y todo el material orgánico que tiene. Entonces se va a limpiar, se van a chaponear los árboles, se va a hacer un levantamiento, se pretende hacer un levantamiento también de la fauna que existe en ese lugar, y pues esperemos que se pueda empatar con una temporada de excavación. Los arqueólogos piensan que puede haber tumbas de tiro, es decir, que puede haber, bueno, tumbas que con forma de botellón, que es donde se conserva el material arqueológico de manera prácticamente intacta, y que eso ha permitido conocerse la cultura pública de las tumbas encontradas en otro lado. Entonces esperamos que para fin de año ya tengamos como parte de ese trabajo. ¿Cuánto le están dando temporalidad? ¿Perdón? ¿Qué temporalidad le están dando? Es de la época de Cuicuilco, del clásico. No, para su recuperación. Bueno, pues nosotros tenemos que empezar ya en unos 15 días a trabajar con la gente, a entrar con el equipo para ir quitando la maleza, ir cortando la enredadera. Tenemos que hacerlo en 2 meses. Al menos la limpieza. Entonces por temporadas. La limpieza, la temporada de excavación, si se puede empatar, al menos el inicio, estaría genial, pero al menos tenemos ya la autorización de contratar a gente que trabaje ese montículo por 2 meses, y es lo que está planteado para poder hacer despejarla, pues, ¿no? En otra etapa es lo de retirar el muro, ponerle los barandales o algún otro tipo de infraestructura que permita verla desde el exterior,
Y bueno, también la de Ajusco la vamos a trabajar en este periodo, ¿no? Para fin de año. El montículo de Santo Tomás Ajusco también se va a recuperar con ese programa, y también ya tenemos la autorización de INA para que la delegación pueda intervenir junto con los arqueólogos. Ay, pues qué buena noticia. Aproveché el comercial. Pues bueno, a nombre de la delegación, le entregamos un reconocimiento por su participación en este segundo ciclo de conferencia. Muchísimas gracias. Y por haber asistido, ¿no? Gracias. Muchas gracias por su apoyo a la conservación de la arquitectura industrial. Y ya, no, ahí está un poco de- eso, se va a dar